Si os parece, vamos a empezar. ¿Se oye muy bajito? Vale. Lo primero, pediros, por favor, que desconectéis los teléfonos móviles. ¿Vale? Y lo segundo, vamos a intentar grabar la conferencia, aunque no tenemos nada más que una persona que está en casa viéndonos, solamente lo hemos compartido el enlace con una persona de la Junta para comprobar qué es lo que pasa. Parece ser que no es problema nuestro, sino que hay un cortafuegos en el inserso y tenemos que pedir permiso para poder emitirlo en directo. Entonces, creemos que aunque os hemos pedido de rodillas perdón y todas esas cosas, parece ser que no era cosa nuestra. Así que devolvernos los perdones o guardadlos para otra ocasión que tengáis por ahí. Os pido, por favor, lo de los teléfonos móviles. Feliciano tiene mucha experiencia de conferencias y tiene mucha experiencia de haber estado dando clase en distintos ámbitos, pero seguramente no le tocó la época de los móviles todo el rato pitirrín, pitirrín, y a los que no somos de esa época nos pone muy nerviosos. ¿Vale? Bueno, voy a presentaros a Feliciano, aunque en realidad Feliciano me podría presentar a mí, porque Feliciano lleva desde el año 2006 colaborando con la UMER a una conferencia por año, aproximadamente 20 conferencias, porque ha habido años que ha dado 2, y ha publicado 18 cuadernos aproximadamente que están en formato PDF en la página web de la UMER. Con lo cual, Feliciano llegó a la UMER antes que yo y es más de la UMER que yo. Podría presentármela a mí, pero bueno, le voy a presentar. Feliciano Páez Camino Arias es doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido muchos años como catedrático de Geografía e Historia en institutos de educación secundaria y durante varios cursos como profesor asociado de las universidades Complutense, Carlos III y la Sorbona París IV. Ha escrito numerosos libros y es conferenciante asiduo en la UMED desde el año 2006, como ya os he dicho. Sus conferencias sobre temas muy variados nos enriquecen año a año. Además, de cada conferencia escribe un cuaderno que nos enriquece muchísimo también. Creo que es el conferenciante que más nos ha deleitado por su número de conferencias y por el número de cuadernos. Y esperamos seguir así, esperamos seguir contando con él, así que portaros muy bien para que no cambie de opinión. Un aplauso para recibirlo. Bueno, buenas noches. No pienso cambiar de opinión, vista la amabilidad con la que me acogen ustedes, con la que me presenta Rosa. Voy a empezar mi charla de hoy, cuyo título es La aportación anticlerical a la historia cultural de España, lo que quizá requiera un mínimo de presentación. Voy a empezar, no se asusten, leyéndoles unos versos, 4 estrofas que les sonarán probablemente. Son de un libro de la primera mitad del siglo XIV, el libro del arcipreste de Hita, que desde que lo propuso Ramón Menéndez Pidal a finales del siglo XIX conocemos con el nombre del libro de Buen Amor. Quizá además de la lectura que probablemente hayan hecho ustedes del libro o de alguna de sus partes, quizá algunos recuerden la versión que de un fragmento de él, que coincide curiosamente con el que yo voy a leer, hizo Paco Ibáñez. Creo que fue de las primeras cosas que musicó allá por comienzos de los años 70. Les leo estas 4 estrofas que nos ponen en ambiente y luego nos sumergimos en el tema. Si tuvieres dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma, do está su santidad, que todos al dinero tratan con humildad,
Mucha honra le hacían, con gran solemnidad. Todos a él se humillan, como a la majestad. Él hace muchos priores, hace obispos y abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios dábales dignidades. Hace verdad mentiras y mentiras verdades. Había muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les daba por bien examinados. A los pobres les culpan de que son iletrados. Tenemos el tema del anticlericalismo, es decir, de la crítica al clero, que en el caso de la tradición española es el clero de la Iglesia Católica o algunos de sus miembros. Julio Caro Baroja, el antropólogo sobrino de Don Pío, escribió, publicado en 1980, un libro titulado Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español, que es una de las fuentes de nuestro conocimiento al respecto. Y en él decía, toda religión o todo sistema religioso establecido produce de modo casi automático su clericalismo y su anticlericalismo correspondientes. Los griegos que acusaban de impiedad a los filósofos, los alfaquíes que predican la persecución dentro del Islam son clericales, como resultan anticlericales sus enemigos. El término anticlericalismo se generalizó a mediados, segunda mitad en realidad, del siglo XIX. El periodo 1850-70, al calor sobre todo de la oposición al ultramontanismo papal, es decir, a la actitud del Papa Pío IX, que se opuso sistemáticamente a las libertades modernas y a la unificación italiana de paso, y que publicó el famoso Syllabus de errores en 1864, condenando los diversos errores del mundo moderno, entre otros el liberalismo y el socialismo, y que luego proclamó el dogma de la infalibilidad papal en julio de 1870, justo cuando perdía el control de los estados pontificios que se habían incorporado a la Italia unificada bajo un régimen liberal, precisamente. Pero el anticlericalismo es, aunque el término sea relativamente reciente, del siglo XIX, define un sentir colectivo muy antiguo y muy extendido en diversas civilizaciones, como apuntaba la cita de Julio Caro Baroja. En España ha tenido, por razones históricas, su referente fundamental en el clero católico. Y este anticlericalismo y el propio clericalismo han impregnado, en una dinámica, en fin, interesante de analizar históricamente, han impregnado buena parte de nuestra cultura. Yo lo que me propongo es hacer una presentación de algunas de sus manifestaciones, esbozando contexto histórico para que se entiendan bien, pero me centraré sobre todo en la literatura española del siglo XIX y haré alguna referencia a la pintura y un apunte final sobre el cine. Las críticas al clero o a ciertos clérigos han apuntado a diversas conductas. Acabamos de ver, por ejemplo, la crítica a la codicia, al deseo de riqueza material. Se podrían, a mi entender, agrupar en cuatro elementos la crítica al clero. En primer lugar, la falta de coherencia entre la doctrina que predica y las acciones que realiza. Ahí entra el atesoramiento de riquezas materiales o las prácticas sexuales que su propia moral les prohíbe,
En suma, las tradicionales críticas que tienen que ver con la codicia, la lujuria, etc. En segundo lugar, el entrometimiento que se reprocha al clero en espacios y actividades donde su presencia resulta extemporánea, como la acción política o ciertas esferas de la vida familiar. En tercer lugar, la complicidad con los sectores sociales privilegiados, vinculada a la justificación de las desigualdades, con el argumento de que son fruto de la voluntad divina y serán objeto de una compensación ultraterrena. En este territorio podemos incluir pues, el escaso entusiasmo por los derechos de las mujeres. Y finalmente, la oposición clerical al progreso en ámbitos como el conocimiento científico, los avances médicos e higiénicos o la libertad en la creación artística. Ya en el mundo contemporáneo, las críticas a la Iglesia fueron ampliándose más allá de las críticas al clero, a la puesta en cuestión del dogma y de la moral, católicos en este caso, y a una revisión histórica y filosófica de los fundamentos de las creencias religiosas. Eso ya es algo que se puede manifestar sobre todo a partir del siglo XVIII. La esfera pública se fue ampliando con todo se fue abriendo paso con todo este bagaje y venciendo muchas resistencias, la construcción de lo que normalmente llamamos la laicidad, es decir, la emancipación de las instituciones públicas con respecto al poder clerical. Esa laicidad, ese objetivo, se define sobre todo con el asentamiento de la libertad religiosa o de conciencia y la aconfesionalidad del Estado. Es decir, cada cual tiene sus creencias o no creencias, las que quiere, sin que tenga que declararlas, y el Estado no tiene religión y no discrimina ni favorece a los ciudadanos en función de la que tengan. Como quiera que el término anticlericalismo se ha usado a veces en sentido denigratorio, hay quien prefiere subrayar la coexistencia de un laicismo legalista, pacífico, normalmente vinculado a empeños culturales, como la institución libre de enseñanza, por ejemplo, y un anticlericalismo popular, más primario y visceral, con esporádicas explosiones de violencia. A propósito de la violencia, de la ocasional violencia anticlerical, a menudo protagonizada por sectores desengañados del adoctrinamiento religioso recibido, esta, que existe y a la que haré referencias, no puede hacer olvidar la ubicua violencia alimentada por las religiones, no solo contra quien las rechazan o critican, sino contra sus competidoras. La historia está llena de violentos enfrentamientos entre religiones, las querellas iconoclastas, las cruzadas y guerras santas, las guerras de religión entre cristianos católicos y cristianos protestantes, con algún episodio terrible como la matanza de la noche de San Bartolomé en París en 1572, los choques violentísimos entre suníes y chiíes en el mundo islámico, el solapamiento de las religiones monoteístas en la descomposición de Yugoslavia, por ejemplo, o en el hervidero actual y pasado del Oriente Próximo. Bien, es verdad que los enfrentamientos religiosos encubren, muchas gracias, a veces otros intereses, pero se constata fácilmente que el añadido religioso a la lucha por otros intereses no suele ser precisamente pacificador. Hay, por otra parte, un victimismo clerical, que conocemos bien, el de quienes se sienten perseguidos cuando ya no pueden perseguir, u ofendidos
cuando ya no son ellos los únicos que pueden mofarse de las creencias ajenas, o los que, como ocurre ahora en particular en el mundo musulmán, reivindican la libertad religiosa donde están en minoría, pero no la reconocen en las teocracias donde son dominantes. El victimismo puede tener un gran alcance histórico. En el caso del cristianismo, por ejemplo, se ha consagrado el cliché de las persecuciones romanas tras haber perseguido a partir del siglo IV a quienes se resistían a sus imposiciones y destruido, el cristianismo digo, con un notable coste para la ciencia y el arte, muchas realizaciones de la cultura clásica. Hay a tal respecto un libro interesante de una historiadora británica, Catherine Nixey, que se llama La Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico, editado en 2018. Escribe Caro Baroja que, cito, muchos anticlericales dejan a un lado la figura de Cristo y la de sus discípulos y aún los pintan como revolucionarios traicionados. La idea de que la Iglesia incumple o desfigura un mensaje divino que debe ser rescatado en su primitiva pureza fue corriente, sobre todo cuando el marco histórico impedía imaginar la realidad fuera de la cultura religiosa, es decir, con anterioridad al mundo contemporáneo. Pero incluso en el mundo contemporáneo existen críticos de la Iglesia que vuelven los ojos hacia un cristianismo primigenio, supuestamente igualitario y ajeno a posteriores deformaciones clericales. Los estudios más documentados sobre el rastro histórico de la figura de Jesús y la acción de los primeros cristianos no confirman esos tópicos, que a pesar de ello mantienen cierta vigencia, configurando una especie de mesianismo alternativo. Me permito citarles otra obra reciente. El profesor de Historia Antigua, Fernando Bermejo Rubio, ha publicado en 2023 un libro documentado, aunque un poco ampuloso en la forma, titulado La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía, que creo que ajusta bastante este tema. Algunas figuras políticas del siglo XIX, en España como en otros lugares, cultivaron esa ilusión retroactiva. Por ejemplo, en España, uno de los primeros socialistas, Fernando Garrido, el republicano más bien conservador, Emilio Castelar, o el cantonalista radical Roque Barcia, a quien Galdós trataba con sorna de mirífico evangelista. Sin embargo, fue distinta la posición de muchas de las figuras esenciales de la cultura laica, como el gran teórico del republicanismo federal, Francisco Pi y Margall, y ya en la Segunda República, Manuel Azaña centró el tema en su discurso famoso en Cortes el 13 de octubre del 31 sobre el artículo 26 de la Constitución, el que separaba a la Iglesia del Estado. Decía Azaña: y esto lo haremos con franqueza, con lealtad, sin declaración de guerra, antes al contrario, como una oferta, como una proposición de reajuste de la paz. Personalmente me guardaré del ridículo de decir que esta actitud nuestra está más conforme con el verdadero espíritu del Evangelio. El uso más desatinado que se puede hacer del Evangelio es aducirlo como texto de argumentos políticos, y la deformación más monstruosa de la figura de Jesús es presentarlo como un propagandista demócrata. Vamos a iniciar el recorrido literario y voy a volver al libro del arcipreste de Hita, del que les leo 3 estrofas que encontramos un poquito más adelante en esa parte del libro que se llama Las propiedades que tiene el dinero. Dice el arcipreste, después, un poquito más adelante de lo que leí antes: yo he visto a muchos monjes en sus predicaciones denostar al dinero y a sus tentaciones, pero al fin, por dinero, otorgan los perdones, absuelven los ayunos
y ofrecen oraciones. Pero aunque lo maldicen los monjes por las plazas, guárdanlo en el convento en vasijas y en tazas. Con el dinero ocultan menguas y malas trazas, más escondrijos tienen que tordos y picazas. Monjes, frailes y clérigos aman a Dios servir, mas si el rico barruntan que está para morir y oyen que su dinero comienza a retiñir, por cuál de ellos lo toma empiezan a reñir. Primera mitad del siglo XIV, que es un siglo muy vivaz, ¿verdad? Este texto es prácticamente coetáneo del Decamerón de Boccaccio. Bueno, el humor irónico, jocoso, suele ser compañero de las críticas al clero y contrasta con la seriedad ampulosa que a menudo tienen las ceremonias de culto. En un artículo publicado poco antes, en 2017, poco antes de su muerte, titulado Dios no bromea, el físico barcelonés Jorge Wagensberg subrayaba que no hay rastro de humor en los 31.102 versículos de la Biblia. Y añadía, tampoco en la letra de los 194 himnos nacionales. Cierto déficit de humor que de alguna forma compensa o marca la distancia el discurso anticlerical. Damos un paso más en el recorrido. El romancero viejo o tradicional, cuyos romances empezaron a ser puestos por escrito en el siglo XV, encontramos en él algunas referencias alegres e irreverentes a la liturgia. Les leo un fragmento de el romance titulado Misa de Amor. Allí entra una mujer hermosa en el templo. Así entraba por la iglesia, relumbrando como el sol. Las damas mueren de envidia y los galanes de amor. El que cantaba en el coro en el credo se perdió. El abad que dice misa ha trocado la lección. Monaguillos que le ayudan no aciertan responder, no. Por decir amén, amén, decían amor, amor. Por lo que respecta a España, que es el eje de mi desarrollo, las críticas se hacen más difíciles cuando la Iglesia se dota de instrumentos de control, como la Inquisición, que entra en funcionamiento en 1480, y luego el Índice de Libros Prohibidos, cuya primera edición data de 1559, al comienzo del reinado de Felipe II. Ya en esta primera edición se incluyeron 19 obras por sus críticas al clero, entre ellas el teatro de Juan de la Encina, de Gil Vicente y de Bartolomé Torres Naharro. Y también fue incluida, aunque sería autorizada con censuras en 1584, la edición de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Nuestro magnífico Lazarillo, esta obra anónima escrita probablemente en torno a 1530. Aparte del ciego rezador, que tiene el primer compañero de Lazarillo, de los 6 amos que tiene, 5 pertenecen al estamento eclesiástico, entre ellos el pederasta fraile de la Merced, y solo 1 al cortesano. Hay en nuestra literatura del siglo de oro una expresión atribuida a Cervantes que no se corresponde a la literalidad del texto. A veces decimos, o se oye decir eso de con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. En realidad, en el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, este dice, con la iglesia hemos dado, Sancho, y además se refiere físicamente al edificio. Eso no significa que en la obra de Cervantes no se pueda leer una cierta crítica al clero entre líneas o que no resulte clara la parodia de la limpieza de sangre, es decir, de la ausencia de antepasados no cristianos impuesta por la Iglesia, que aparece en obras suyas como por ejemplo el Retablo de las Maravillas.
En este siglo XVI está viva, aunque soterrada, la influencia crítica de Erasmo de Róterdam y aparece la figura del incrédulo, a menudo epicúreo, aparece ya en algún texto de Fray Luis de Granada, al que se denomina ateísta, que es un término que durante bastante tiempo se utilizó en castellano con preferencia al de ateo. Entre la gente común existía a menudo un anticlericalismo larvado con quejas como las de que los sermones eran largos, ¿no?, y poco entretenidos. La crítica del teatro, de las comedias, en general mal vistas por la Iglesia, a menudo se basaban en que la obra parecía un sermón. Hay un proverbio, un refrán de esos que Sancho Panza utilizaba tanto, que se refiere a esto, a esos sermones que quienes los escuchaban, pues poco confortablemente sentados, pues les resultaban demasiado largos. Largos sermones más mueven los culos que los corazones, dice el dicho. Bueno, y ya que estamos con los refranes, en los refranes hay de todo, claro, encontramos de todo, pero evidentemente encontramos muchas referencias anticlericales. Se han hecho recopilaciones de refraneros anticlericales. Les leo 3 refranes que me parece que se refieren a algunas críticas frecuentes. Cuando una monja da un bizcocho es porque ha recibido 8. Cuando vieses un fraile de la Merced, arrima tu culo a la pared. De los curas y de los mulos, cuanto más lejos, más seguros. La lozanía de este espíritu anticlerical se manifiesta ya con más claridad en el siglo XVIII. En la Ilustración nos suenan 2 de los grandes fabulistas, Samaniego, ¿verdad?, e Iriarte. Los 2 tuvieron problemas con la Inquisición. En el caso de Samaniego, pues, en fin, fue denunciado en 1793 por tener libros prohibidos y lo recluyeron en un convento, en el convento carmelita de Bilbao, conocido con el nombre del Desierto, del que finalmente pudo salir. Y a la salida hizo una descripción satírica del ambiente que había encontrado, que por supuesto no pudo publicar, pero que corría de mano en mano. Y así en esta es la escena en la que cuenta cómo es la comida en el refectorio. Verá, se refiere al que pudiera ver aquello, por ejemplo él que estaba allí, verá entrar con la mente fervorosa por su puerta anchurosa los gigantescos legos remangados, cabeza erguida, brazos levantados, presentando triunfantes tableros humeantes coronados de platos y tazones con anguilas, lenguados y salmones. Debía ser un día de abstinencia de carne. Verá también, así como el primero en la refriega, el capitán guerrero entra por dar espíritu a su gente, verá, digo, que el mismo presidente levanta al cielo sus modestas manos, pilla el mejor tazón y sus hermanos imitan como pueden su talante. Y al son de la lectura gangueante, que es el ronco clarín de esta batalla, todo el mundo contempla, come y calla. Este mismo Samaniego, aparte de ese texto del que solo he leído un fragmento, pues hizo una divertida composición erótica protagonizada por beatas y por frailes de conducta poco recatada, que no fue editada hasta mucho después de su muerte a finales del siglo XIX, con el título de El jardín de Venus. En cuanto a la pintura, una breve salida hacia el mundo de la pintura, desde la pintura medieval a la barroca era corriente representar a veces, en fin, a las jerarquías eclesiásticas, a ciertas jerarquías eclesiásticas, tiaras, mitras, etcétera, en el infierno. Pero fuera de eso, pues no se atrevían a mucho más. Aunque cuando uno mira en el Museo del Prado el retrato, el óleo
de la venerable Madre Jerónima de la Fuente, es una famosa monja franciscana pintada en Sevilla por Velázquez en 1620, es decir, cuando tenía 20 o 21 años, blandiendo un crucifijo, y si ven el cuadro comprenderán por qué uso el verbo blandir, pueden imaginar alguna, tal vez alguna voluntad crítica en el realismo del joven pintor. Ahora aquí el plato fuerte es Goya. Goya aborda el tema con una audacia y un vigor hasta entonces desconocidos en varios de sus grabados. Tanto en la serie Los Caprichos como en la de los desastres de la guerra, censado 8 grabados en cada una de las dos series que tienen un tono muy netamente anticlerical. Aparte de eso, están sus óleos sobre tabla, la procesión de disciplinantes, la escena de la Inquisición. Todo esto se pudo ver en esa magnífica exposición en el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre Goya, que se tituló El despertar de la conciencia. Y también, si uno se da una vuelta por las pinturas negras en el Prado, llama la atención la análoga presentación de dos cuadros que están expuestos uno al lado del otro. Uno es el aquelarre de los brujos y el otro es la procesión de San Isidro. Este uso testimonial y crítico de la pintura tendrá una cierta continuidad a finales del siglo XIX, con Darío Regoyos, por ejemplo, su óleo Viernes Santo en Castilla, que data de 1904, con Evaristo Valle, con Ricardo Baroja. En fin, en la exposición también de este año, Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910, que pudimos ver en el Museo del Prado, había una clara representación de estos temas. En 1824, tras el regreso del absolutismo, Goya se marchó a Burdeos y murió allí, como saben. 2 años después, todavía, el maestro Cayetano Ripoll era ejecutado en Valencia por la Junta de Fe Diocesana, es decir, el organismo que había heredado las funciones de la Inquisición tras la abolición formal de esta. Es decir, Goya está hablando de una realidad que todavía tiene un peso en su tiempo. Hay un personaje curioso de nuestra vida literaria, conocido como José María Blanco White, se llamaba José María Blanco Crespo. Primero fue sacerdote, luego rompió con sus funciones y esa fe, se marchó en 1810 a Inglaterra, se incorporó al protestantismo, pero también tuvo relaciones difíciles con él, y escribió unos textos, sobre todo en español, también en inglés, pero me voy a referir simplemente al comienzo y al final de un poema titulado La persecución religiosa, porque me parece que sitúa un poco algunos de los grandes temas de este asunto. El poema empieza diciendo: Gran Dios, ¿cómo atormenta en tu sagrado nombre con crueldad sin igual el hombre al hombre? Atormentarnos unos a otros a propósito de la divinidad, ¿no? Ese largo poema termina con un verso también, 2 versos, bastante impactante. Los que tenéis raíces en el cielo, nunca podéis dejar en paz el suelo. Estamos a comienzos del siglo XIX. En la oleada de guerras y de luchas civiles iniciada en 1808, la llamada Guerra de la Independencia, el clero estuvo muy presente, como saben. Entre las violencias protagonizadas por algunos de sus miembros destacados figura una no muy conocida: la matanza de franceses en Valencia el 5 y 6 de junio de 1808 por una turba fanática encabezada por Baltasar Calvo, canónigo de San Isidro de Madrid.
Murieron unas 400 personas, mujeres y niños incluidos, es decir, probablemente más que en la sonada del 2 de mayo de Madrid y su posterior represión. Hace no mucho, en 1996 se encontraron 173 cadáveres en una excavación en la calle Santa Rita de Valencia, correspondiente a aquella actuación relativamente poco conocida. El clero estuvo presente, como digo, en la defensa del absolutismo. A pesar de que la Constitución del 12 incluía una enfática declaración de confesionalidad católica, se multiplicaron las canciones jaculatorias que condenaban la Constitución, contraponiéndola a la religión, nuestra primera Constitución, la del 12. Sean siempre despreciados los liberales, exaltados o moderados, que dicen que es fanatismo los misterios del cristianismo y no tienen más religión que la infame Constitución, ajena a todo bien. Amén. Una de las voces más sólidas de la crítica al absolutismo clerical fue la de Mariano José de Larra, del que tuve ocasión de hablar aquí mismo en 2009, en el bicentenario de su nacimiento. Larra escribe en un tiempo en que buena parte del clero, sobre todo rural, se ha sumado a la causa carlista. Los primeros tiempos de la guerra civil que esta causa promueve, Larra publica un artículo, La planta nueva o el faccioso, artículo de Historia Natural, la revista española en 1833, poco después de la muerte de Fernando VII, donde presenta al faccioso como un vegetal maligno que es, cito, tanto más robusto y rozagante cuanto más lejos está de población, y al que le gustan sobre todo las tapias de los conventos. Y concluye que de todos los medios contrafacciosos parécenos el mejor el de la pólvora, y más eficaz aún la aplicación de luces que los agostan. En otro artículo, Jardines Públicos, en el año siguiente, en el 34, se refiere Larra a las raíces del carácter fanático y sombrío que él cree que está bastante presente en la vida social española, y escribe: ¿qué tiene este de particular en un país en que le ha formado tal una larga sucesión de siglos en que se creía que el hombre vivía para hacer penitencia? ¿Qué después de tantos años de gobierno inquisitorial, después de tan larga esclavitud, es difícil saber ser libre? En ese contexto tuvo lugar en Madrid una matanza en la que los frailes fueron víctimas, con los carlistas acercándose a la capital y en medio de una epidemia de cólera que afectó sobre todo a los barrios más pobres, con 4.500 muertos, atribuida a un envenenamiento de las fuentes. 78 religiosos fueron asesinados en diversos conventos de Madrid el 17 de julio de 1834. Caro Baroja señala la inversión de la tradición que eso supone, de la tradición del cabeza de turco. Lo explica así: en otras épocas, rumores semejantes respecto a envenenamientos y otros actos criminales fueron propalados por los frailes y el bajo clero en general para excitar a la misma plebe contra los enemigos de la fe, judíos, judaizantes, etc. Y añade don Julio: no, los frailes no envenenaron las aguas, pero se permitieron emitir juicios aventuradísimos sobre las causas del cólera. Era este un castigo que mandaba Dios a los descreídos habitantes de las ciudades por su maldad, mientras que la gente de los campos quedaba libre, pues era fiel y devota. Larra criticó con esta violencia, esgrimí la pluma contra las balas, señala en un artículo de ese año, comienzos del siguiente, pero propugnó la unión de las fuerzas liberales para aplastar el carlismo y no equiparaba la violencia de ambos bandos. Hay una célebre y,
discutible frase suya, asesinatos por asesinatos, ya que los ha de haber, estoy por los del pueblo. Escribe en el artículo Dios nos asista en abril del año 36. Dejo atrás a Larra y doy un saltito a una época intensa del debate entre el clericalismo y el anticlericalismo, que es el sexenio democrático. Ese periodo que se abre con la Revolución Democrática que expulsa a Isabel II y se cierra con la Restauración en septiembre del 68 y se cierra con la Restauración en comienzos de 1875 de Alfonso XII, es decir, con el regreso de los Borbones. Una época en la que se emprendieron reformas secularizadoras. Un historiador británico asentado en España, Nigel Townsend, en un artículo interesante llamado Anticlericalismo y secularización en España, señala que estas reformas de haber cuajado, las del sexenio, cito, habrían contribuido enormemente a que España se situase en consonancia con el tipo de leyes que terminarían expandiéndose durante las últimas décadas del siglo XIX a lo largo de la Europa occidental. Entre ellas figura, por primera vez en el constitucionalismo español, una declaración de libertad religiosa, bastante tímida. Juzguen el texto. Constitución de 1869, artículo 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. Apoyo económico queda asegurado. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Punto y aparte. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Fíjense, la libertad religiosa se nos aparece en términos que la hacen subsidiaria y vergonzante, ¿verdad?, para los ciudadanos españoles. A pesar de lo cual suscitó una oposición tajante de la Iglesia que protagonizó movimientos de oposición contra la monarquía democrática de Amadeo, en cuyo marco se desarrolló, y luego con la República, este principio de tímido reconocimiento de la libertad religiosa. Una de las publicaciones de aquel tiempo, la Revista Popular, editada en Barcelona, cuyo lema era «Batallad las batallas del Señor», hacía campaña no ya contra la libertad religiosa, sino contra la simple tolerancia, en términos como la tolerancia religiosa es anticatólica, es impía, es absurda, es el escepticismo y el ateísmo en toda su repugnante desnudez. Pero por otra parte otros pudieron expresar en sede parlamentaria ideas contundentes, es decir, apareció por primera vez una afirmación tajante de distanciamiento con respecto no ya al clero, sino a la propia base de la afirmación religiosa. El médico y diputado federal, republicano federal, Francisco Suñer y Capdevila, se manifestó en una sesión de Cortes, a la que luego se conoció como la sesión de las blasfemias, se manifestó enemigo de Dios, de los reyes y de la tuberculosis. Él era experto, por cierto, en el tratamiento de la tuberculosis. Además de establecerse la libertad de cátedra y la posibilidad del matrimonio civil, entre otras medidas secularizadoras, durante el sexenio se abordó la supresión de la esclavitud, aún vigente en las colonias españolas, que chocó con fuertes resistencias conservadoras y solo empezó a ponerse en práctica en Puerto Rico durante la Primera República. Y luego, con la Restauración, se interrumpió y finalmente, 13 años después, se suprimió la esclavitud en España, en el primer gobierno largo de Sagasta, en 1886. España fue la penúltima nación relevante que abolió la esclavitud,
solo antes que Brasil, que lo hizo en el 88. Dos países, por cierto, de tradición católica. Aunque una parte del clero se sumó a la Tercera Guerra Carlista, iniciada en 1872, con líderes tan característicos como el cura Santa Cruz, las iniciativas anticlericales del sexenio, a diferencia de lo que había ocurrido, como vimos en el año 34, rara vez derivaron en violencia. Sin embargo, hay un episodio de violencia clerical que rara vez se recuerda. El linchamiento, el 25 de enero de 1869, del gobernador civil de Burgos, Isidoro Gutiérrez de Castro, tenía 44 años, en el interior de la Catedral de Burgos, cuando cumplía el decreto del ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla de censar los objetos de arte y libros, fue agredido por una turba que lo golpeó hasta la muerte y luego lo arrastró boca abajo por las escaleras de la puerta del Sarmental, donde la multitud congregada se ensañó con su cadáver. Varias dignidades eclesiásticas, el deán, el provisor, dos canónigos, fueron detenidas en relación con los hechos, además de medio centenar de participantes, pero fueron pronto puestos en libertad. Hubo un acusado de homicidio, quien se encontró un hacha, pero resultó absuelto. Y el considerado cabecilla de los amotinados, un confitero ultracatólico y agitador carlista, Gervasio Díaz de la Lastra, fue condenado a 3 años de prisión y su pena conmutada por la de destierro, al regreso del cual su negocio, cuyo producto más afamado eran las yemas de canónigo, por cierto, había tenido una notable expansión. Es un episodio prácticamente olvidado que se ha estudiado recientemente. Solo durante la breve República de 1873 se enunció de forma clara la libertad de cultos y el carácter laico del Estado, pero no llegó a hacerse realidad, puesto que esta Constitución no pasó del estado de proyecto, ¿verdad? Pero, de todos modos, fíjense el contraste entre lo que afirmaba este proyecto de Constitución republicana y los recovecos de la Constitución del 69 que acabo de leer. Artículo 34. El ejercicio de todos los cultos es libre en España. Punto. Artículo 35. Queda separada la Iglesia del Estado. Punto. Mucho más. Bueno, y llegamos a la Restauración borbónica, que significó el regreso a la situación anterior a la Revolución del 68, aunque, de la tímida libertad religiosa se pasó a una tímida tolerancia religiosa. No les leo el articulado, pero en fin, ya no había ni siquiera indirectamente libertad religiosa, pero sí un atisbo de tolerancia. Protagonista político de esta etapa, Cánovas del Castillo suscitó alguna sátira a propósito de su giro ideológico. Hay un soneto que le dedicó Manuel del Palacio, que se cierra con estos dos tercetos, dedicado a Cánovas, insisto: amaneció exaltado hasta el delirio y era ya reaccionario por la tarde, inclinado al empleo y no al martirio. Hace de sabio y de orador alarde, quiere ser liberal y empuña el cirio. Joven aprovechado, Dios te guarde. De la oposición de la Iglesia al sistema liberal y de la presión católica contra la difusa tolerancia es muestra el famoso libro El liberalismo es pecado, muy divulgado, publicado en 1884, un libro del sacerdote catalán Félix Sardá y Salvany. Y al año siguiente de la publicación de este libro, en el 85, ocurrió otro hecho no muy comentado, no muy recordado por la historia: el asesinato a pistoletazos del primer obispo de la recién creada diócesis de Madrid-Alcalá, Narciso Martínez Izquierdo, que ocurrió el Domingo de Ramos de 1885 en las escaleras de la entonces Catedral de San Isidro. Galdós escribió un reportaje sobre el hecho tras conseguir entrevistar en la cárcel modelo al homicida. ¿Quién era el homicida? Pues un exaltado clérigo, cuyo nombre suena a personaje galdosiano, Cayetano Galeote Cotilla, que decía haber actuado así para vengar ofensas y salvar su honra. El hecho quedó dejó bastante poca huella, como digo,
bastante menos que si el asesino hubiera sido, por ejemplo, un anarquista, ¿no?, que andaban asesinando mucho por aquella época. El republicanismo, en este final del siglo XIX y comienzos del XX, acentuó su anticlericalismo, sobre todo a partir de la crisis del 98. En esos años, Pi Margall insistió en la denuncia de la confesionalidad del Estado y en la necesidad de secularizar la enseñanza. Las razones aumentaron con el establecimiento en España de congregaciones religiosas afectadas por la laicización de Francia, que vinieron a refugiarse en España y a depender en alguna medida también del ya mermado presupuesto público español. Nicolás Almerón, otro de los dirigentes republicanos, señaló en un discurso en Almería que las congregaciones religiosas, cito, como manadas de buitres se van posando sobre las almas de la patria española. Esto lo dijo en 1902, más o menos por esas fechas, en un mitin en Gijón. Pablo Iglesias declaraba: si el pueblo español hubiera sido educado a la usanza socialista, no hubiera degollado a los frailes, pero sí los hubiera expulsado por perjudiciales. La moderna crítica política e ideológica del clero quedó a veces eclipsada por la antigua condena moral de los clérigos. Hay una viva muestra de ello, que es el semanario satírico republicano y anticlerical titulado El Motín, que apareció en 1881 y subsistió hasta bien entrado el siglo XX. Alcanzó su apogeo al calor de los debates de la ley del candado, etcétera, en 1911. Termino esta referencia a lo que podemos llamar el contexto político para traer luego a colación algunos textos literarios con los planteamientos del conde Romanones, la resistencia de la Iglesia a la puesta en práctica de una cierta tolerancia religiosa, hizo que algunos políticos, como Canalejas, o como que fue asesinado en 1912, o como el propio conde Romanones, fueran considerados anticlericales. El conde Romanones se presenta a sí mismo como enemigo de la intransigencia religiosa y de la influencia del clero y de su intervención en la obra de gobierno. Romanones, siendo ministro de Instrucción Pública en el último gobierno de Sagasta, en 1901, estableció que los maestros fueran pagados por el Estado, lo cual no dejaba de ser una medida de mucho interés. Siendo jefe de gobierno, entre el 12 y el 13, intentó que dejara de ser obligatorio estudiar el catecismo en las escuelas, digo bien obligatorio, y renunció a ello porque, como él mismo dice en sus memorias, el alto clero levantó una cruzada contra mí y organizó un ejército, sobre todo femenino, que no me dejó un hueso sano. Siendo ministro de Gracia y Justicia en el 23, hasta la dictadura de Primo en septiembre, procuró que el tesoro artístico de la Iglesia se integrara en el tesoro artístico nacional, como luego hizo la Constitución del 31. Dice en sus memorias Romanones: no es fácil calcular el inmenso caudal de obras de arte, de objetos de valor inestimable, que durante mucho tiempo han salido de España y han sido vendidos en los mercados del extranjero por iglesias y conventos. La novela, vuelvo al marco literario, naturalista, y antes la novela realista, Valera, Galdós, Clarín, Blasco Ibáñez, brinda claros ejemplos del entrometimiento de la Iglesia en la vida pública, en general desde posiciones reaccionarias, de su oposición a las libertades y a los avances sociales, y también de cierta decadencia estética y cultural. Y lo hace en consonancia con lo que hacen otros autores europeos coetáneos, europeos y también estadounidenses. Sin ir más lejos, José María Esa de Queirós, por ejemplo, en Portugal, cuya obra El crimen del padre Amaro, de 1875, es un referente importante en este tema. Voy a hacer una breve referencia a Juan Valera, el bicentenario de cuyo nacimiento estamos
conmemorando, si es que lo hacemos en estos días. Nació en Cabra, provincia de Córdoba, el 18 de octubre de 1824. En Juanita la Larga, novela que publicó en 1896, presenta a un sacerdote que hace un sermón dominical abundando en temas de economía, política y de moral femenina. Les leo algunos fragmentos brevemente. Entonces habló el padre del socialismo, refutándole y procurando demostrar que cada una de sus utopías es sueño y delirio insano. Según él, siempre habrá clases y jerarquías sociales, y será justo que se respeten, porque las hay hasta en el cielo. Aquí declamó mucho el padre contra el feroz empeño que muestran hoy tantas personas por salir de su clase y elevarse sin mérito suficiente. Contra todos estos abusos disertó con vehemencia, o más bien lanzó centellas y rayos, discurriendo más por extenso sobre el lujo femenino y encareciendo los males que de él proceden. Aunque se atuvo públicamente a una especie de catolicismo liberal, Valera, en fin, la procesión iba por dentro. En una carta a su amigo Laverde, fechada en 1867, dice que él está inclinado a un cierto deísmo racionalista, porque, cito, cada vez me separo más, allá en el fondo de mi conciencia, de la religión católica, que se ha divorciado de la civilización, ha excomulgado el movimiento progresivo de la humanidad. En 1892, tras una campaña en su contra de sectores católicos, el Vaticano lo rechazó como embajador de España y entonces lo destinaron a Viena. Una de las figuras de referencia es Galdós, por supuesto. Los episodios nacionales abunda las referencias críticas sobre el papel del clero católico. Les leo algunos ejemplos. Sobre el discurso religioso al servicio de las desigualdades sociales. En el episodio titulado Las tormentas del 48, que es el primero de la cuarta serie, el protagonista, Pepe García Fajardo, es así aleccionado por su cuñada, Segismunda Rodríguez. Esta le dice: fomentemos también la religión, de la que nace la conformidad del pobre con la pobreza. ¿Para qué pagamos tanto clérigo y tanto obispo y tanto capellán, si no es para que enseñen a los míseros la resignación y les hagan ver que mientras más sufran aquí, más fácilmente ganarán el cielo? En el último episodio de esa cuarta serie, el titulado La de los tristes destinos, que se cierra en octubre del 68, Santiago Ibero encuentra en Cádiz un encuentro con el capitán de marina Ramón Lagier y le confiesa su relación con Teresa Villaescusa, una señora con pasado. Y entre otras cosas muy pertinentes dijo que no podemos ser revolucionarios en lo público y atrasados o ñoños en lo privado. Y entonces Lagier le sugiere que se instale en Francia, porque aquí, cito, los más liberales creen en el infierno, adoran a las imágenes de palo y mandan a sus hijos a los colegios de curas. En el episodio de la quinta y última serie, titulado Amadeo I, Tito Liviano, el protagonista, se va con su padre a Oña, al norte de Burgos, y allí, dice el narrador, Galdós, había aumentado el rebaño de curas. La beatería del vecindario era ya un estado epidémico. Estamos en plena guerra carlista. Luego llega hasta Durango, donde se halla rodeado de curas que olían a pólvora y hombrachos aguerridos que apestaban a incienso. En el capítulo siguiente se refiere a la turba de neocatólicos y tradicionalistas hidrófobos, explotadores de la religión como resorte del absolutismo. No es la primera vez que Galdós escribe hidrófobos, en coincidencia con un comentario también de Juan Valera sobre los agustinos del Escorial, que decía don Juan, emplean poco el agua en usos externos. El último de los episodios nacionales, Cánovas, hay una referencia a la invasión de clérigos procedentes de Francia, que, dice don Benito, fortalecerán su poder educando a las generaciones nuevas, interviniendo en la vida doméstica y organizando sus ejércitos de damas necias y santurronas.
Bueno, tengo aquí otras numerosas anotaciones de Galdós, pero para no entretenerme mucho, dedico unas breves consideraciones a Clarín. Y de Galdós, como saben, las críticas clericales contra él y su obra fueron bastante tempranas, bastante anteriores al estreno de Electra, que tuvo lugar en enero de 1901, y bastante anteriores a que Galdós se declarara republicano y presidiera la conjunción republicano-socialista, por la que fue diputado por Madrid. Ya como es también conocido, pues en fin, una campaña de sectores del integrismo católico y de la derecha política que boicoteó en 1912 su candidatura, la de Galdós, al Premio Nobel de Literatura. Bueno, entre quienes andaban desde tiempo atrás dedicando muchos de sus afanes piadosos a denostar a don Benito figuraban dos frailes agustinos, Conrado Muñoz y Francisco Blanco, y este último ha pasado a la historia también por la denuncia de la otra gran figura de la novela española del XIX, Leopoldo Alas Clarín, y en particular de la regenta, que como saben fue recibida con gran hostilidad por sectores de la Iglesia que se sintieron no ya aludidos, sino retratados. La obra, que contiene capítulos tan intensos como la muerte y el entierro del comerciante Santos Barinaga, arruinado por el magistral y su madre, se inicia con una escena antológica, la del magistral, don Fermín de Pas, contemplando la ciudad con un catalejo desde arriba, ese inolvidable comienzo de la regenta. Y cuando observa la barriada obrera, el campo del sol, piensa, allí vivían los rebeldes, los que escuchaban con la boca abierta a los energúmenos que les predicaban igualdad, federación, reparto, mil absurdos, y a él no querían oírle cuando les hablaba de premios celestiales, de reparaciones de ultratumba. En algunos autores que brillaron a finales del XIX y comienzos del XX, pero que hoy son poco leídos, se aprecia un anticlericalismo que confluye a veces con cierta sensibilidad feminista. Es el caso de Felipe Trigo o de Alejandro Sawa, que inspiró el personaje de Max Estrella Valle Inclán, Luces de Bohemia, como saben, publicada hace 100 años, en 1924, y en este momento representada en Madrid. Este Alejandro Sawa, que había muerto en 1909, en su obra Iluminaciones en la noche escribe: desconfiad del cura cuando os hable del sol, de las cosas francas de la vida. Creedlo, sin embargo, cuando os insinúe cosas de la sombra. Si es un verdadero cura, viene de allí, y en las zonas de claridad tendría que reconocerse forastero. Y Jacinto Octavio Picón, poco leído en nuestros tiempos, que además de la novela cultivó la historia del arte. Su novela Sacramento pretende ser un alegato en favor de la igualdad en materia sexual, igual un día de estos la redescubrimos, y en la que es considerada su obra más notable, la titulada Dulce y Sabrosa, de 1891, incluye consideraciones, en fin, chispeantes hacia la tradición cultural católica y no se priva de plantear un tema frecuente en la tradición anticlerical, que es el del celibato obligatorio de los sacerdotes, los clérigos, y sus espinosas derivaciones, como la paternidad disimulada. En uno de sus numerosos soliloquios dice el protagonista, don Juan de Todellas: los frailes eran sabios que en materia de agricultura recogían sin sembrar y en amor sembraban sin recoger. Yo tengo la preocupación de creer que no hay español que no tenga en las venas sangre de fraile. Siempre que se me ocurre una idea mala, digo, esto es atavismo, reminiscencia del padre tal o cual, que debió de tener algo con alguna de mis abuelas. Bueno, la obra del caudaloso Vicente Blasco Ibáñez, en fin, se sabe, se conoce su alegato antijesuítico en La araña negra. Me llamó la atención que el primer cuento que publicó, uno de los primeros, en 1893, titulado Noche de bodas, recoge con intensos matices de ambiente
el drama de un joven de muy modesto origen que se eleva socialmente al convertirse en sacerdote y que estrena esta condición casando a la muchacha de su pueblo de la que está secretamente enamorado. Este tema debía trabajar a don Vicente porque en el último de sus cuentos, El réprobo, escrito en el año 27, un año antes de su muerte, vuelve a un asunto parecido. El piadoso organista de un convento muere voluntariamente inconfeso para conseguir ir al infierno, donde espera encontrar a la monja pecadora de la que se había enamorado. Bueno, tenemos por supuesto otras consideraciones sobre los problemas personales de los miembros del clero, tratados a veces con respeto considerable. Es el caso de Miguel de Unamuno. ¿Qué pasa con el sacerdote que finge una fe que ya no tiene para no defraudar a sus fieles, a los que ha... Esto lo desarrolló Unamuno, que no es el primero que lo hace, en una de sus últimas obras, San Manuel Bueno Mártir, ¿verdad?, de 1933. Por cierto, que cuando Unamuno fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca en 1900, se desencadenó en la ciudad una campaña contra él en la que destacó el obispo Cámara. En 1902 lo llamó hereje, protestante, anarquista y casi antiespañol. 35 años después, don Miguel no pudo evitar que su amigo Atilano Coco, masón y protestante, pastor protestante, fuera fusilado precisamente el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de 1936. Esto lo podemos ver, entre otras muchas cosas, en la exposición Unamuno y la política. Hoy hemos podido ver en la Biblioteca Nacional. Otro gran filósofo español, quizá podríamos decir el otro gran filósofo español, José Ortega y Gasset, mantuvo desde sus años de formación una posición distante y crítica hacia el catolicismo y su clero, de la que existen varias muestras, entre otras las que se encuentran en las 88 cartas que dirigió a su novia y futura esposa, Rosa Spotorno, desde Alemania, entre marzo de 1905 y agosto de 1907. En una de ellas le dice Ortega a su futura esposa: ayer domingo hubo ahí, se refiere a España, manifestaciones anticlericales. Esto me alegra. ¿Llegarás algún día, Rosa mía, a adquirir la liberación bastante de tu espíritu para comprender el daño horrible, mortal acaso, que ha hecho a España el catolicismo? Ya convertido en un hombre público, guía de su generación, la del 14, Ortega mantuvo una distancia crítica con respecto a ciertas formas de anticlericalismo que él consideraba arcaicas y contraproducentes. Pero, por ejemplo, en el discurso en donde las denunció, también dijo, un discurso en el Cine Ópera de Madrid el 6 de diciembre del 31, es decir, ya durante la República: yo, señores, no soy católico y desde mi mocedad he procurado que hasta los humildes detalles oficiales de mi vida privada queden oficializados acatólicamente. La obra fecunda de la Institución Libre de Enseñanza, que al margen de todo adoctrinamiento religioso educó a los niños y a las niñas en principios de humanismo laico, animó seguramente a varios escritores a evocar por contraste su propia experiencia personal en el ámbito clerical. Es el caso, por ejemplo, de Ramón Pérez de Ayala, que presentó en AMDG, publicada en 1910, La educación en el internado jesuítico. Y es sobre su experiencia en el Colegio del Escorial, sobre la que Manuel Azaña escribió El jardín de los frailes, que fue publicada en 1927. Allí cuenta: los frailes, sin recatarse, estrechaban el campo que nuestra curiosidad, mejor estimulada, hubiera debido explorar. Había cosas que era malo o peligrosamente inútil, o cuando menos prematuro, saber. El toque estaba en distinguir la ciencia falsa de la verdadera. Una valla, erigida hace 20 siglos, las dividía. Del lado de acá, de nuestro lado,
lucía la verdad pronunciada de una vez para siempre. En el otro se amontonaban los errores tenebrosos. Lo más de la historia del pensamiento humano quedaba a la parte de afuera. En 1915 había anotado Azaña en su diario: junto a la casa de la Institución Libre de Enseñanza hay un convento. Sigue habiéndolo, la calle que ahora se llama General Martínez Campos, ¿verdad? Cuando murió don Francisco Giner de los Ríos, dice Azaña, en olor de laicismo, parafraseando el olor de santidad, las monjitas no se cansaban de decir que un señor tan bueno no podía ser que hubiese ido al infierno. También conocían sus virtudes. El confesor de las monjas, alarmado, intervino haciéndoles varias pláticas terribles encaminadas a demostrar que Giner ardía ya en los profundos, que no podía ser de otra manera y que era pecado dudarlo. En un artículo en la revista España, en enero del 24, aclaró el futuro presidente de la República: mi anticlericalismo no es odio teológico, es una actitud de la razón. Y llegamos muy brevemente, miren, lo relativo a la República, la guerra civil y el franquismo, que se merecen evidentemente una charla entera. Me voy a limitar a esbozarlo en los minutos que quizá todavía me conceden, ¿verdad? El anticlericalismo no había sido en España menos intenso que en los países de tradición católica de su entorno, Francia, Portugal, Italia. Sin embargo, hasta que llegó la Segunda República, el proceso de secularización del Estado, no la secularización de los hábitos sociales, sino la del Estado, jurídica y política, quedó más atrasado que en esos otros países, como consecuencia de la reacción clerical que produjo la Restauración y también por la acentuación que se produjo durante la dictadura de Primo de Rivera. Así que la República se enfrentó, entre otros muchos problemas, al de la construcción de un Estado que, además de democrático y social, había de ser laico, como ya lo era en los países circundantes, incluidos los de tradición católica. Esta defensa del catolicismo supuestamente agredido se convirtió en la principal seña de identidad de los enemigos de la política reformista del nuevo régimen, del régimen republicano, cuya Constitución había establecido en su artículo 3 que el Estado español no tiene religión oficial. Significativo, por ejemplo, que en los apuntes inéditos para Juan de Mairena del año 1933 hiciera Antonio Machado esta anotación: la palabra que más me repugna es catolicismo, no por lo que significa, sino por el repugnante empleo que se hace de ella. Hubo una notable movilización católica de las mujeres, recién adquirido su derecho al voto, dirigida contra las leyes secularizadoras. La CEDA, el partido de amplia base clerical, difundió en vísperas de las elecciones del 33 un folleto en el que se podía leer, es una muestra entre muchas: mujer, si no votas la candidatura de derechas, vendrá el comunismo que te arrancará los hijos de tus brazos. El esposo que amas huirá de tu lado, autorizado por la ley del divorcio. También es cierto que de las 9 diputadas que hubo en el Parlamento republicano, solo una era de derechas, y que las diputadas socialistas Margarita Nelken y Matilde de la Torre figuraron entre las más vibrantes defensoras de la ley de confesiones y congregaciones religiosas que se debatió y aprobó en el Parlamento republicano en junio del 33. Como indica Julián Casanova en su libro La Iglesia de Franco, cito: pese a los muchos tópicos sobre el asunto, el intenso anticlericalismo legislativo del periodo republicano rara vez fue acompañado de actos de violencia. Hubo el muy difundido episodio inicial de la quema de conventos en varias ciudades en mayo del 31, tras la carta pastoral del cardenal Segura, y algunos casos de violencia en el contexto de la revuelta de octubre del 34 en Asturias. Últimamente se ha estudiado muy minuciosamente la violencia en la etapa del Frente Popular, en los meses de gobierno del Frente Popular, entre la victoria en las elecciones
de febrero del 36 y el desencadenamiento de la guerra civil. Y bueno, de las 185 víctimas de la violencia política o laboral cuya profesión se ha identificado, 97 eran obreros y jornaleros, 20 fueron miembros de las fuerzas de orden público, 19 estudiantes, 11 empresarios y 2 religiosos. Ahora bien, cuando la sublevación militar fracasada en la mayor parte de la península degeneró en guerra civil, pues estalló, como es sabido, un feroz enfrentamiento que tomó a la Iglesia como uno de sus protagonistas, como víctima y como victimario. No es una guerra, es una cruzada. 6 de agosto del 36. Sectores de autoridad en la Iglesia no tardaron mucho tiempo en afirmar que aquello no era una guerra, que era una cruzada. Esa frase es de la instrucción pastoral de los obispos de Vitoria y Pamplona, aunque según el cardenal Gomá fue redactada esa instrucción pastoral por él mismo. Reviste sí la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada, dice el 30 de septiembre del 36 la carta pastoral Las dos ciudades de Enrique Pla y Deniel, el obispo de Salamanca, que además puso el palacio episcopal a disposición de Franco. Aquí se han enfrentado las dos civilizaciones, las dos formas antitéticas de la vida social. Cristo y el anticristo se dan la batalla en nuestro suelo, escribe el cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, en el folleto El caso de España, editado en noviembre del 36. Como ven, son documentos, testimonios bastante tempranos. Luego publicó la carta pastoral titulada El sentido cristiano español de la guerra, en enero del 37, a petición de Franco, la famosa carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo entero, en julio del 37, y, como se ha investigado más recientemente, remitió al Vaticano una carta fechada en Pamplona en mayo del 37, oponiéndose a la mediación vaticana, a una mediación con vistas a un armisticio. Y en ese texto se puede entresacar, entre otros, esta frase: el pueblo anhela la paz, pero no está cansado de la guerra, que juzga necesaria para lograr una paz decorosa y duradera. Todavía faltaban más de año y medio de matanza. Menos explícito, el Vaticano mantuvo hasta mayo del 38 relaciones diplomáticas con la República y solo las rompió y elevó a embajada su representación ante los sublevados cuando estos hubieron derogado expresamente las leyes laicas sobre matrimonio civil, divorcio, laicismo escolar, etc. Simultáneamente estalló en la zona controlada a duras penas por la República una oleada de violenta clerofobia que fue minuciosamente documentada en la posguerra y que disminuyó drásticamente pasados los primeros meses, sobre todo a partir de la formación del gobierno de Negrín en mayo del 37. Como ha escrito Julián Casanova, la violencia anticlerical cesó muchísimo antes que la que el clero apadrinaba. En unas anotaciones hechas por Pío Baroja en el verano del 36 en San Juan de Luz, y que por supuesto se guardó, no las publicó, han sido publicadas en el año 2005 con el título La guerra civil en la frontera, don Pío escribe: Pío estaba bastante al margen de las cuestiones políticas, ¿verdad? Nadie de buena fe puede creer que la religión ha servido de freno a las malas pasiones de los hombres. Hay que reconocer que la influencia caritativa de la religión no se nota mucho en España, porque los carlistas y fascistas que asesinan a diestro y siniestro son católicos fervientes, pero los comunistas y anarquistas que hacen lo mismo son hijos y nietos de católicos. Manuel Azaña, en su diario, el año septiembre del 37, anota la conversación después de una visita que ha recibido del agustino Isidoro Martín, que fue uno de sus profesores cuando estudió en el Escorial. Y anota lo que le había dicho a su profesor, que tuvo por lo demás una conversación cordial. Aunque la Iglesia se creyese atacada y atacada con injusticia, su papel era muy otro.
no debió alentar los enconos políticos, ni azuzar a unos españoles, a unos prójimos contra otros. Después de 14 meses de matanza, estamos en septiembre del 37, todavía no ha pronunciado nadie con autoridad en la jerarquía las palabras de paz, de caridad, de perdón que les corresponde decir si de verdad su reino no es de este mundo. Bueno, él tiene otra anotación en octubre del 37 en donde hace un análisis sobre las perspectivas de triunfo de los sublevados y hace esta anotación: si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo español tradicional. Por muchas consignas que se traduzcan y por muchos motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado el país no da otra cosa. Extraordinario, y ya concluyo, en comparación con otras épocas, fue el componente clerical del régimen nacido de la Guerra Civil, apropiadamente etiquetado por historiadores como nacional católico. Ni en la época de Felipe II había llegado la Iglesia a tener tal poder, probablemente. Hubo un uso político de la religión, pero también una instrumentalización religiosa de la política. Según Rafael Cruz, historiador que publicó un conjunto de artículos con el título El anticlericalismo en 1997, con el franquismo el Estado aparece como el brazo armado de la organización eclesiástica. Nigel Townsend habla de la magnitud y severidad que caracterizó a la reacción católica bajo el régimen franquista. Si bien eso no pudo evitar que a partir de los años 60 España emprendiera un proceso de secularización que la fue acercando a su entorno europeo. 3 notas para concluir. En esa década, en la de los años 60, surgieron entre los curas formados en los atestados seminarios de la larga posguerra corrientes críticas con el régimen. Fue cuando en ciertos ambientes católicos tradicionales se oía decir que los curas no deben meterse en política. En un desplazamiento hacia un aparente extremo opuesto, hubo curas famosos que pasaron del entorno franquista al Partido Comunista, y algunos movimientos de matriz católica alimentaron nacionalismos periféricos como el catalán y el vasco y constituyeron la base de grupos de inspiración maoísta. Esa dispersión ideológica, unida a la continua disminución numérica de los miembros del clero y a la pérdida de influencia sociocultural del catolicismo, ha hecho ya en tiempos recientes menos perentoria y explícita la corriente anticlerical de la cultura española. Si bien hoy podemos encontrar muestras de su vigencia en la literatura, sobre todo en la de base autobiográfica y la de orientación feminista, y como novedad en el cine, donde existen ejemplos notables en la obra de grandes cineastas como Buñuel, Berlanga, Almodóvar o Amenábar. Hoy ya ni el clericalismo ni el anticlericalismo son lo que fueron, pero llama la atención, más allá del velo que se descorre sobre la vieja historia de los abusos sexuales, el amplio patrimonio inmobiliario que conserva la Iglesia Católica, en contraste con la escasez de su personal, así como su presencia en la enseñanza, rescatada a través de los conciertos y expandida ahora en las universidades privadas. Y su capacidad de ocupación del espacio público, a una costa de convertir la liturgia en folclore, como en la Semana Santa. En todo caso, la contraposición entre laicismo y religión mantiene cierta permanencia algo más que simbólica. Por ejemplo, los ministros de izquierda prometen sus cargos, mientras los de derecha suelen jurarlos. Y el integrismo católico sigue siendo componente esencial de movimientos de agitación reaccionaria, de nuevo cuño y de antigua estirpe. Hazte oír, abogados cristianos, neos, etc. Y cuando uno ve imaginería religiosa y rezos del rosario
en concentraciones de protesta, sabe en qué parte del espectro político situarlas y a qué rancia tradición pertenece. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Feliciano. Como siempre, es un placer oírte y al menos a mí me dejas boquiabierta con tanta información, con tantas citas, con tan argumentado todo lo que nos cuentas que me dejas boquiabierta realmente. Aunque estamos un poco tarde, vamos a hacer un turno de palabra, aunque no sea muy largo, ¿vale? A ver, mientras que... Venga, Olga. Me ha encantado, me ha encantado. Y sobre todo, yo descubrí lo que era la religión cuando leí La araña negra por los años 60 y tantos, que ya era de 30 y tantos años, y vi la forma de ser y de actuar de los jesuitas sobre todo, como unos jesuitas destrozan una familia de Madrid, un conde que vivía en la calle Atocha, que yo he pasado muchas veces delante de esa casa por el dinero, por arruinarles, le arruinan al conde y a su descendencia, los liquidan. Y es la forma de actuar de los jesuitas. Muchas gracias. Sí, hacer una matización como de formación de historiador, quizá. Los jesuitas eran los que tenían peor fama, tenido, digamos, más desenvoltura en la manipulación, habían acumulado riquezas, se habían especializado en la formación de los hijos de los ricos, con lo cual tenían contactos. Y probablemente junto con los dominicos habían sido la punta de lanza de algunos de los discursos más reaccionarios. No es casualidad que, por ejemplo, pues sean también los jesuitas el objeto de las críticas de Galdós en Electra, ¿no? De todos modos, como todo cambia, ¿no?, y en la historia las cosas cambian, pues luego ha habido muchas otras creaciones, Opus Dei, en fin, los guerreros. Y desde hace algún tiempo, ¿no?, los jesuitas han perdido esa imagen y aparecen dentro de... En fin, aparecen debilitados, para empezar, pero dentro del espectro del clero aparecen probablemente como elementos entre los cuales, en cuyo ámbito se producen voluntades de diálogo, de compromiso en algunos lugares, etcétera, que contrastan bastante con la imagen que de ellos justamente se tenía a finales del XIX y del XX. O sea que los jesuitas ya no son lo que eran y en algunos aspectos no son como eran. Pero desde luego la araña negra es demoledora. Bien, es verdad que es tan caudalosa, porque en fin, sí, claro, Blasco Ibáñez. Y además Blasco Ibáñez juvenil, ¿no? Que, bueno, pues quizá podía haber contado lo mismo un poquito menos, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, es notable. Muchísimas gracias, Feliciano. Yo quería a lo mejor una palabra sobre el tema de la poca violencia y el distinto tratamiento que tuvieron las órdenes religiosas femeninas con relación a las masculinas. Porque en el caso de las órdenes femeninas tuvieron siempre pues una mayor consideración o una menor persecución, probablemente porque tenían menos poder, menos incidencia política y esas cosas. Un apunte quizá. Sí, un apunte. Las órdenes femeninas eran órdenes de la Iglesia y en la Iglesia, en fin, no lo he dicho, pero yo creo que está en la mente de todos y de todas. La presencia femenina es secundaria con respecto a la masculina. En algunas iglesias como la católica pues ni siquiera alcanzan el nivel de sacerdotes, ¿no? A diferencia de lo que ocurre
en otras variantes del cristianismo como el protestantismo. Lo que significa que las órdenes religiosas femeninas, con alguna excepción de ciertas abadesas, en fin, en el siglo XVI, XVII, descalzas reales, etcétera, pero con algunas excepciones eran personas que no se metían directamente en el espacio público, no participaban de forma tan clara en la vida pública, no confesaban, mujeres no iban a tomar chocolate por la tarde en las familias, es decir, que tenían una socialización y por lo tanto una capacidad de influencia menor. Y eso explica probablemente que la oposición a ellas o la fobia contra ellas fuera también menor, sin contar con que en algunos, cuando no se había desarrollado mucho la atención social a las personas desfavorecidas, pues durante tiempo ellas, de forma a menudo muy visible, cumplían una parte de este cometido y por lo tanto pues podían ser apreciadas. Yo recuerdo personas mayores de trayectoria anticlerical y que tenían fuertes motivos, algunas cosas que contaban de cómo habían padecido a los curas que visitaban las cárceles en la posguerra. Sin embargo, siempre me aclaraba, de las monjas personalmente no tengo nada negativo que decir, ¿no? Es significativo el hecho de que en los asesinatos que se produjeron de clérigos en la zona descontrolada por las autoridades republicanas, el número, hubo algunas monjas, pero en fin, el número de monjas que fueron maltratadas, etcétera, pues fue muy inferior al de los varones. Me da la sensación de que en la actualidad el déficit de personal del clero masculino tiene también una correspondencia en el clero femenino, ¿no? Pero creo que aquí me da la sensación de que las vías de nutrición, a través de la inmigración de jóvenes que llegan a los conventos, desde jóvenes chicas que vengan a los conventos desde países que están en dificultades, pues compensa a veces de forma más discreta el déficit muy visible de personal que se observa en el clero masculino. Concha, ¿tenías la palabra? ¿Has pedido la palabra? Fidel. Pero no pasa nada porque grito un poco. No, es que hay personas que están muy al fondo. Si no, no te van a oír. Enhorabuena, me ha parecido muy interesante, de cosas que se han leído y de cosas que hemos vivido, de las dos cosas. Pero aparte de eso voy a meter un poquito así. Solamente quiero dar la enhorabuena al grupo de todo este escenario, porque este día, hemos escuchado la conferencia fantásticamente bien, que era lo que necesitábamos. Ya, que se lo diga la señorita. Gracias. Son felicitaciones técnicas, si no entiendo. No, felicitaciones del auditorio que hoy ha estado muy atento. Del comportamiento de la sala. Gracias. Pues a ver, ¿hay alguna palabra más? Sí, allí. Bueno, mientras que llega Fidel, os voy a decir que el otro día fui a un espectáculo de magia y lo primero que hizo el mago es que el teléfono primero que sonó lo cogió y se lo guardó. He invitado a que venga a darnos una conferencia el mago y podéis empezar a hacer ejercicios de cómo se apagan los móviles o dejarlo en casa para evitaros que se lo lleve el mago, porque el mago lo hizo desaparecer. ¡Tachán! Así que, y he invitado al mago para que venga a darnos una conferencia. Y la primera intención fue a partir de ese momento. Dije, hombre, la desaparición de un móvil me parece un truco de magia brutal.
Va a venir. Bueno, pues una anécdota de mi padre, que era campesino extremeño, ninguna cultura, simplemente creo que no sabía nada más que leer lo básico. Y toda su familia era muy religiosa, pero él salió el garbanzo negro, era ateo. Y entonces, pues yo le decía, pero ya cuando era mayorcita, y me contaba él, eh, esos son enreos todos de los curas. Digo, pero Pedro, ¿cómo dices eso? Dice, mira, te lo voy a decir muy simple, hija. Dice, yo subía por la noche de segar de las tierras, ¿no? Y cruzaba la plaza y yo venía con la espalda hecha polvo, que no podía con mi alma. Y allí estaba en la plaza sentado el cura así de gordo. Y dije, esto no, esto no. Luego se me vino a Madrid y se me hizo comunista. Y la verdad que se le quedaba, cuando decía al despedirnos, se quedaba la cosa que todas llevamos dentro de la educación que nos han dado. Vaya usted con Dios, compadre. Y yo le decía, Pedro, pero tú no eres ateo. Dice, anda, mujer, esos son dichos populares. Pues nada, solo esa anécdota de mi padre. Pues nada, vamos a dar un aplauso a Feliciano para agradecerle.